Bien, comencemos, estamos en la hora. Muy buenos días, espero que hayan descansado esta semana después de un par de sesiones bastante extenuantes. Volvemos a nuestro algoritmo asterisco que lo habíamos presentado acá. La idea del algoritmo asterisco en el fondo es hacer una búsqueda en un grafo con una función de evaluación que se compone del camino que ya hemos seguido, digamos, al destino. Quedamos a medio del camino con la discusión de asterisco, pero para recordarles, digamos, la función de evaluación, o sea, lo que busca asterisco es el camino más corto entre el origen o posiblemente varios orígenes y algún destino. La idea es tener alguna función que me permita estimar cuál es el camino, cuál es el costo del camino más corto entre un vértice dado y el destino. Y la idea entonces es combinar el costo conocido del camino que tenemos para llegar a algún vértice más la estimación del costo de llegar desde ese vértice al destino final para elegir el siguiente vértice a considerar. ¿Sí? Ya tenemos un grupo de vértices para los cuales tenemos una idea ya más o menos ajustada del camino, del costo del camino desde algunos de los orígenes a esos vértices. A eso le sumamos el costo que significa llegar desde esos vértices al destino, y la idea entonces es seguir trabajando sobre el nodo que más promete, o sea, cuyo costo estimado, el costo conocido que tenemos para llegar a ese vértice más el costo estimado para llegar desde ese vértice al destino, sea mínimo para seguir buscando hacia adelante. En realidad, como ustedes podrán ver, es una aplicación bastante directa de la idea de mejor primero. Vamos a discutir entonces ahora un poco la función de evaluación. Para el subgrafo G sub S, o sea, recuerden que estamos hablando no de un grafo, sino de un digrafo en realidad, grafo dirigido, y dijimos que G sub S es el grafo que se forma con todos los vértices que se pueden alcanzar desde el vértice S. En realidad lo único que nos interesa, o sea, los vértices que no podemos alcanzar desde S en realidad definitivamente no pueden entrar en consideración. Supongamos que sea f de v el costo óptimo de un camino de S a alguno de los destinos. Perdón, necesito prender esta cosa acá. Alguno de los destinos con la restricción de que el camino pase por V. ¿Sí? O sea, nos estamos fijando en aquellos caminos que pasan por un vértice particular, porque queremos en el fondo precisamente ir evaluando, o sea, ir analizar lo que pasa en cada vértice, y eso significa que nos interesan aquellos caminos que pasan por ese vértice. Nótese que f de f es h de f, que f de v es f de f para todo v en un camino óptimo. O sea, el f de s es simplemente, oye, tiene que pasar por S, media gracia, estamos partiendo de ahí. O sea, f de s en el fondo es el costo de camino óptimo. ¿Sí? Y si V no está en un camino óptimo, está claro que el costo de los caminos, el mejor camino que pasa por
V va a tener que ser mayor, porque el costo de esos caminos, como no son óptimos, tiene que ser necesariamente mayor. No conocemos el valor de F. En realidad, obtener el valor de F para los vértices correspondientes viene a ser lo mismo que el ejercicio que estamos tratando de hacer, o sea, encontrar el camino, mejor camino, digamos. Teniendo el F tendríamos sería tan común. Pero es bastante razonable pensar en usar alguna estimación de F como la función de evaluación del vértice. O sea, en el fondo decir, oiga, el camino óptimo que pasa por este vértice tiene un costo estimado de tanto y seguimos trabajando sobre aquellos vértices que se ven más prometedores, o sea que tienen un costo estimado del camino óptimo más chicos. Y la función de evaluación que nosotros vamos a usar como es una estimación, la vamos a llamar F-ton. Es bastante natural, como ya había de alguna manera dicho, descomponer F de V en dos partes. El costo óptimo para llegar de S a V, que le vamos a llamar G de V, y el costo óptimo para llegar de V a una meta, que antes lo habíamos llamado H de V. Recuerden que H de V es el costo disculpen, es el costo de V el costo mínimo para llegar de V a algunos de los destinos. Estamos hablando del F. El F lo estamos descomponiendo básicamente en dos pedazos de camino. El camino que va de F a V y de V a S. Y está claro entonces, como estamos suponiendo que los costos simplemente se suman, digamos, que el costo óptimo, el costo mínimo, digamos, de un camino de S al destino, el S y el destino se subentienden, por eso no aparecen acá, que es F de V, como lo habíamos definido, es el costo óptimo para llegar de S a V y el costo óptimo para llegar de V a un destino. Buscamos entonces una estimación F-tongo, que siguiendo la pista anterior, digamos, también lo descomponemos, diciendo que F-tongo de V es un G-tongo de V más un H-tongo de V. Acá G-tongo de V es una estimación de G de V. A la mano, si es que nosotros estamos en el fondo procesando el grafo, vamos a haber de alguna manera explorado el grafo llegando hasta V y por lo tanto vamos a tener algún costo, vamos a conocer en el fondo el costo de algún camino que lleva de F a V. ¿Okay? Y si usamos eso como estimación, está claro de que el costo que vamos a conocer para llegar a V va a ser el G-tongo de S, va a ser siempre mayor o igual que G de V. Puede ser en el fondo que no hayamos encontrado el mejor camino aún y por lo tanto el costo del camino de de S a V no es el mejor posible. ¿Okay? Es todavía demasiado alto. O sea, siempre se va a estar cumpliendo esta desigualdad. A su vez, el H-tongo debe ser la idea es que sea una estimación de H de V, o sea, cuánto nos costaría llegar de V a algún destino. Está claro, en el fondo si ustedes se dan un par de vueltas, y estamos siempre considerando primero la alternativa en la cual
el costo es menor, si nuestra estimación del H nos da un valor demasiado alto, eso nos va a hacer que consideremos tarde, digamos, posibilidades que en el fondo podrían ser la mejor opción. Nos conviene, particularmente porque vamos a estar usando esta cosa como un criterio para podar también, que el H tongo sea siempre menor o igual que H de V, para evitar dejar fuera, digamos, buenas posibilidades, ¿sí? Bien, hay una serie de lemas y otras proposiciones que vamos a demostrar acá. En realidad les sugiero que más que revisar lo que estemos hablando acá, se sientan con calma y revisen el cuento. Posiblemente en el apunte la explicación es un poco más completa, más detallada, digamos, que puede ayudarles a entender lo que está pasando. El punto de todo esto, digamos, no vamos a insistir particularmente en las demostraciones más adelante. El punto de todo esto es demostrar que, en un cierto sentido, A asterisco, nuestro algoritmo que habíamos planteado es óptimo. Para un modo que no haya sido cerrado por el algoritmo. Básicamente, el algoritmo, la idea es que cierre un nodo una vez que haya terminado de procesarlo y conoce realmente el costo del camino para llegar a él. Para un nodo que no esté cerrado, V, y un camino óptimo P de S a V, hay un nodo abierto, llamémosle V' en P, con G de tongo de V' igual G de V'. ¿Okay? O sea, en el fondo, lo que está diciendo es que durante la ejecución del algoritmo, si es que hay un nodo que no haya sido cerrado aún, V, y hay algún nodo en el camino óptimo que va de el punto de partida a ese vértice, para el cual nuestra estimación, o sea, lo que hemos estado calculando, el costo que conocemos, el costo de un camino que conocemos para llegar a ese nodo intermedio, ya conocemos realmente el valor, ¿sí? La demostración es un poquitito enredada, pero vamos por partes. Sea P, un camino que es V0, bla, 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 hasta VK, donde V0 es S y VK es V, ¿sí? O sea, este camino tiene K arcos. Si S está abierto, o sea, todavía el algoritmo no ha hecho absolutamente nada, en ese caso, nosotros en realidad conocemos el costo del camino para llegar desde S a S, que es 0. Ese es nuestro G-tongo, porque, bueno, revisan el algoritmo, van a ver qué hace la cosa, digamos. Y coincide. Y el lema en ese caso se cumple sin ¿cómo se llama? Sin ningún drama. Es el caso base de básicamente una demostración por inducción. Si ese está cerrado, o sea, ya hemos le hemos dado por lo menos una vuelta al algoritmo, sea delta el conjunto de nodos cerrados entre los nodos de este camino, ¿sí? Y para los cuales además la estimación del camino que conocemos, que el algoritmo conoce, en realidad es el costo del camino el costo del mejor camino que conoce el algoritmo es en realidad el costo del mejor camino para llegar a ese vértice. Sabemos que
el conjunto delta no es vacío, dado que el vértice v sub 0, el punto de partida de toda esta historia, sabemos a ciencia cierta que su costo para llegar a él es 0 y eso es lo que estima el algoritmo. Por lo tanto, aquí hay vértices en el camino que el algoritmo ya cerró y para los cuales en realidad sí conocemos el costo mínimo para llegar a ellos. Sea entonces V asterisco el último nodo cerrado de P. O sea, dijimos que P es una colección de vértices, dijimos que V es un vértice que está abierto. S, a estas alturas del partido, como estamos suponiendo que hemos hecho al menos una iteración, está cerrado, por lo tanto, hay algunos vértices cerrados en esta colección de vértices y hay vértices abiertos. Llamémosle V asterisco al último nodo cerrado de P, que puede ser ese perfectamente, ¿cierto? Sabemos que V asterisco es distinto de V porque V por por definición, digamos, estamos considerando un vértice abierto, V está abierto. Dentro de ese camino, si el V asterisco tiene un sucesor, entonces el G de V' es menor o igual que o sea, la estimación del costo de V' tiene que ser menor o igual que esta cosa de acá, porque estamos diciendo, oiga, estamos diciendo en el fondo vaya a V asterisco y de ahí en un paso más va a V'. Por la manera como se define G, pongo, que básicamente es ir quedándose con el mejor camino conocido, definitivamente el costo de este tiene que ser menor que tiene estimado el algoritmo hasta el momento, tiene que ser menor o igual que esto. Este es un costo, digamos. No puede ser mayor para hacer más simple el asunto. O sea, estamos diciendo este es el costo mejor que el algoritmo conoce. Si el mejor costo que el algoritmo conoce fuera mayor que esto, es absurdo, porque aquí claramente conoce uno mejor que eso. Por lo tanto, tiene que ser menor o igual. Como V asterisco está en delta, es de los vértices que están en P, que les conocemos en el fondo el costo, quiere decir que el G asterisco y el G tongo tiene que ser igual al G para ese vértice. Y sabemos que el camino P es óptimo, por lo tanto, como el camino es óptimo, quiere decir que ese camino pasa por V asterisco y de ahí sigue a V', o sea, esto de acá. ¿Sí? Si unimos todas estas dos cosas en el fondo, llegamos a la conclusión de que G de V' es menor o igual que esto, combinando estas tres cosas de acá. Pero como este de acá tiene que ser siempre mayor o igual que este, porque es imposible que nosotros tengamos un camino conocido que tenga un costo menor que el camino óptimo correspondiente, tiene que ser que el G de V' es realmente el G de V'. Y por la manera que definimos delta y V', V' está abierto. Y con eso tenemos en el fondo un vértice que cumple con lo que dijimos, cuyo costo estimado por el algoritmo en realidad coincide con el costo
de mínimo y ese vértice no está en el conjunto de los cerrados. Supongamos entonces que para todo V la estimación de H es menor o igual que el H de verdad y que el algoritmo A asterisco no ha terminado, o sea, no son todos los cuentos cerrados. Entonces, para todo el camino óptimo T, de S a T, hay un nodo abierto, V', que pertenece a T, que tiene un F', F tongo de F' menor o igual que F de S. ¿Sí? Donde recuerden que F de S en el fondo es el costo del camino óptimo. ¿Sí? Y F tongo es nuestra estimación. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo con esto es que hay un nodo abierto que se ve prometedor y que va a ser considerado a continuación. La demostración de esto es por contradicción. Hay dos casos a considerar. Supongamos que el algoritmo jamás termine, sea T un vértice meta que sea alcanzable desde S en un número finito de pasos con costo mínimo F de S. O sea, esto viene en realidad de todo lo que hemos supuesto respecto a nuestro gráfico. Como el costo de cada arco es a lo menos delta, esa es nuestra suposición, se alcanza el vértice T en a lo más M, que es F de S partido por delta pasos. No puede haber un número infinito de pasos. Y para todos los vértices V más lejos de S que M, tiene que ser que la estimación es mayor que M delta, finalmente. Y por lo tanto, no, ningún nodo a distancia mayor a M de S se expande. Por el corolario, hay un nodo abierto que es más prometedor que cualquiera de esos, porque la prometedor, porque, bueno, el corolario dice que se cumple esto y tenemos esta desigualdad de acá. En ese caso, el algoritmo va a elegir V' en vez del vértice D, V. Como hay un número finito de nodos a distancia a lo más M, recuerden que habíamos dicho que nuestro grafo es localmente finito, cada vértice tiene un número finito de vecinos. Cada uno de ellos puede volver a pasar por la cola a lo más un número finito de veces, ya que hay un número finito de caminos que pasan por él. No pueden pasar infinitos caminos a través de un vértice dado. Y se reabre solo si calculamos un V menor. O sea, en el fondo llegamos a la conclusión de que eso es imposible. ¿Sí? En algún momento al algoritmo se le acaban los vértices a considerar que sean ¿cómo se llama? Que sean de interés. Por lo tanto, esa situación no puede darse. Esa sería una de las formas en las que puede fallar esta condición. La otra condición es que el algoritmo de alguna manera se las arregla para entregar un camino que no es óptimo. Supongamos que entonces que asterisco termina en el nodo T con un F tongo de T, la estimación de F, que es G tongo de T, porque llegamos al destino, y al H no tiene relevancia, el H no tiene relevancia. Y la estimación del costo que tiene para eso es mayor que el costo real para llegar al destino. Por el corolario, había un nodo abierto V' en el camino óptimo con F tongo de V' menor o igual que F de S menor que F tongo de T.
ese F-tongo de T es esto de acá, ¿sí? Dijimos precisamente que F de S es menor que esto, eso lo estamos suponiendo. En ese caso, nuestro algoritmo habría elegido V' para ser expandido, porque se veía más prometedor, en vez de considerar T, con lo que A asterisco no habría terminado aún, o sea, habría seguido trabajando. Y eso también es absurdo, porque estamos suponiendo que terminó y llegó a un resultado que no es óptimo, pero llegamos a la conclusión de que si esa fuera la situación, el algoritmo habría seguido trabajando, o sea, no habría terminado. Bueno, entonces, hemos demostrado que si el H-tongo de V es siempre menor o igual que H de V, el algoritmo A asterisco es admisible, o sea, nos va a encontrar una solución óptima. Una cosa que podemos hacer, que hace obviamente que siempre va a cumplir esta desigualdad, es decir que H-tongo de V es 0. O sea, es básicamente decir, oiga, no tengo la menor idea cuánto es el costo que hay para llegar desde aquí hasta el destino, póngale 0. Esa es una subestimación obvia. El resultado, obviamente, va a ser un algoritmo ciego, que lo único que hace es considerar el largo de los caminos para llegar a cada uno de los vértices. No considera para nada el costo para seguir hacia adelante. Y el resultado, en el fondo, es un algoritmo ciego. El problema, en el fondo, es cómo diantres invento una función H-tongo razonable. ¿Qué clase de cosa puedo usar que sea una subestimación del costo del camino hasta el destino? En el problema original, que pretendía resolver el algoritmo A asterisco, y respecto, bueno, el problema original que pretendían resolver con con el algoritmo A asterisco, era que tenemos un robot que se puede mover en el plano y tenemos en el fondo, supóngase por ejemplo una pieza, ubicamos el robot en algún punto de esa pieza y le damos como objetivo el que tiene que encontrar una puerta y salir, ¿sí? Si consideramos una pieza en la que no hay nada, digamos, está solamente el robot, bueno, el camino obvio es simplemente dirigirse directamente hacia la puerta y se acabó el problema. El punto de lo que estaba haciendo esta gente que inventó asterisco era considerar qué es lo que pasa si es que hay obstáculos en la pieza, en el área que estamos considerando. O sea, por ejemplo, y es una pieza que está llena de muebles, ¿sí? Y básicamente el robot solamente cuenta con la posibilidad de analizar de analizar las cosas, de ver las cosas, digamos, saber dónde están los obstáculos desde un punto, analizando de un punto particular dado. Está claro que en esa clase de situaciones, digamos, si ponemos toda clase de obstáculos, una subestimación más o menos obvia de cuál es el camino más largo, más corto para llegar a la meta, es simplemente suponer que no hay obstáculos. Tírese derecho. En la práctica va a tener que hacerle el quite, si estamos hablando de muebles, al sillón que está parado entre medio, la mesa, qué sé yo, y por lo tanto va a tener que hacer alguna vuelta y tomar un camino más largo, para irse por un desvío. ¿Sí? En ese sentido, ahí tenemos una cota inferior, es simplemente omitir los obstáculos. En general,
vamos a obtener para efectos de el algoritmo H asterisco, perdón, A asterisco, una cota inferior decente por la vía de eliminar algunas de las restricciones que nos está poniendo el problema. En este caso, los obstáculos que pueda tener nuestro robot, o en alguna otra cosa, en alguna otra situación podrán ser otras condiciones que haya que poner en el cuento que podamos eliminar de manera de poder calcular el costo en alguna situación ideal que sea sencilla de calcular y no sirve de H-ton. Resulta, y no nos vamos a meter demasiado en este tema, que el algoritmo A asterisco, bajo ciertas condiciones, en realidad esto se ha discutido bastante, digamos, y toda esta historia no es demasiado simple. Resulta que el algoritmo A asterisco es óptimo, en el sentido que de todos los algoritmos que encuentran el camino mínimo para llegar del origen a alguno de los destinos en este grafo particular, utilizando la función h que estamos planteando, de costo estimado de el camino desde el vértice v al destino, el algoritmo A asterisco es el que expande menos vértices, ¿sí? Esto es en razón fundamentalmente porque un algoritmo que no expanda todos los vértices que tengan f tongo de v menor que f de s, o sea, el costo del camino óptimo, para la meta, en el fondo puede terminar omitiendo el camino óptimo y por lo tanto no obtener el camino óptimo. Vamos a decir que la estimación H-tongo cumple con lo que se conoce como la condición de monotonía, si es que el costo real para ir de U a V más el costo estimado de U hasta un destino. Recuerden lo que dicen nuestras cosas, es mayor o igual que la estimación desde V. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que la estimación de nuestra función, de nuestra estimación V, del costo para llegar desde V al destino, no puede mejorarse considerando otros vértices y los pasos que significaría llegar de ir de esos otros a donde corresponde. En realidad probablemente esa cosa habría que escribirla de una manera distinta, pero bueno. Resulta que si nosotros podemos demostrar que nuestra función H-tongo cumple con monotonía, jamás se reconsideran vértices y por lo tanto nos podemos ahorrar una buena parte de la maquinaria del algoritmo, que es la parte de reabrir nodos y toda esa historia, los podemos eliminar. Y también, obviamente, el problema que habíamos planteado antes de que al reconsiderar nodos vamos a tener que ajustarle la prioridad. Eso también desaparece y podemos utilizar colas de prioridad normales, digamos, sin necesidad de tener que estar ajustando prioridades en el algoritmo. Las consecuencias, básicamente, este lema nos dice precisamente lo que estábamos diciendo, que si A asterisco cerró un nodo V, entonces la estimación que tenemos hasta ese momento de G en realidad es el G verdadero, ¿sí? La demostración
por contradicción, supongamos consideremos el subgrafo G sub S, o sea, el grafo de los alcanzables desde S en el fondo. En el momento, con todos los datos que tenemos, en el algoritmo justo antes de cerrar el vértice V. Y supongamos que en ese caso nuestra estimación en realidad sigue siendo peor que el camino óptimo. O sea, que un camino óptimo de S a V, como Getongo de V es mayor que G de V, el algoritmo simplemente ese camino no lo encontró. Pero si no se lo hubiese encontrado, no estaríamos en esta situación. Por el lema anterior, hay un nodo abierto en P, en el camino que va a V, que tiene el costo correcto. ¿Sí? Por su posición, el V es distinto del V', porque estamos suponiendo que el costo que tenemos para V no es óptimo, es peor. Por lo tanto, no, ¿sí? No puede ser de eso. Por lo tanto, se cumple esto y eso básicamente nos dice que el cuento es óptimo. ¿Sí? Y eso es una contradicción porque habíamos dicho que no lo era. O monotonía, entonces, o sea, tenemos que esto se cumple, sumando el H-tongo a los dos lados tenemos eso. Y por monotonía, al lado derecho, esto de acá resulta ser mayor que esto. ¿Sí? Y por la definición de ese tongo tenemos eso, pero en ese caso el algoritmo hubiese preferido considerar primero el V', que el V, y por lo tanto en realidad eso no puede darse de esa manera. Describimos entonces el algoritmo asterisco, que de alguna manera es el algoritmo óptimo para hacer búsquedas en grafos buscando algún destino. Considera es un algoritmo en el fondo búsqueda el mejor posible, considerando como valor, como criterio de prioridad para considerar un vértice particular, el costo ya conocido para llegar a ese vértice, o sea, el costo de algún camino que conocemos para llegar a él, que obviamente es una sobreestimación del costo real para llegar a él. Podría haber un camino mejor que el que el algoritmo ha encontrado hasta el momento, más alguna estimación de cuánto nos cuesta llegar de este vértice a algún destino, que dijimos que tiene que ser una subestimación para asegurarnos de que no dejemos fuera las mejores opciones por error. ¿Sí? Y básicamente hacemos búsqueda mejor posible. Ahora, al hacer esa búsqueda, si revisan el algoritmo asterisco que nosotros planteamos, lo que estamos haciendo es, cada vez que encontramos un camino mejor para llegar a algún vértice dado, lo volvemos a poner en la cola de los a ser considerados y recalculamos toda la historia para ese vértice. ¿Sí? Tiene el inconveniente, como decíamos, que así como está planteado originalmente, exige una cola de prioridad que permita modificar las prioridades de los elementos, cosa que la mayor parte de las versiones de cola de prioridad que hay no permite. Hay una cola de prioridad que viene en una biblioteca en Python que permite modificar prioridades, que es bastante cómodo usar en este caso. Si es que no está disponible nada de ese tipo, no puedes simplemente meter las cosas a la cola de prioridad de nuevo, al vértice, con la nueva prioridad, cuando volvamos a tratar de considerarlo con la prioridad antigua, que es más grande porque acabamos de encontrar una mejor, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que
no tiene sentido porque ya conocemos un camino mejor y simplemente lo descartamos. O sea, el único efecto va a ser ensuciar la cola con vértices repetidos con prioridades que no corresponden, pero no importa. Demostramos, o sea, dimos un rápido paseo para demostrar que ese algoritmo óptimo usa en buena forma, digamos, la información que nos da la información, la función H, la usa en la mejor manera posible. Y la otra cosa que es interesante es que si nosotros podemos demostrar que nuestra función H cumple con monotonía, que generalmente no es muy fácil por lo demás, pero hay casos en que sí se puede hacer, podemos simplemente omitir toda la maquinaria que significa reconsiderar nodos, porque sabemos que el algoritmo jamás los va a reconsiderar. Y eso es esto. Con este algoritmo seguramente ustedes van a encontrar de nuevo, particularmente lo vemos como inteligencia artificial. Inteligencia artificial, muchas de las tareas que hay que hacer allí es precisamente encontrar el mejor camino para llegar a algún destino sujeto a ciertas restricciones, y como es tradicional en esta clase de situaciones, la cantidad de opciones que hay en total es gigantescamente grande y por lo tanto es importante enfocar la búsqueda de alguna manera más o menos cuerda, ¿sí? Y eso lo hace eso hace muy interesante la idea de esto. Hay un sitio que es este de acá, el sitio Red Blood Games. Espero que se lo pongo en el... No puedo mostrar eso entero. Ahí tienen la... Espero que eso se vea en el video. Si quieren más detalles sobre asterisco, aquí hay una discusión bastante detallada de algoritmos de búsqueda de caminos, particularmente concentrado en el tema de juegos de video. Un juego de video, digamos, es bastante común, particularmente juego tipo estrategia o ese tipo de cosas, que nos enfrentemos con algún terreno y nuestro héroe, este muñeco de acá, quiere llegar a este destino, ¿sí? Y obviamente queremos determinar el camino más corto para hacer tal cosa, ¿sí? Y ahí con eso tenemos un algoritmo útil para hacer esa tarea. No es la única aplicación de asterisco, hay muchas más de partida. Vamos a cerrar esto. Bien, con eso tenemos un área, digamos, de interés que es básicamente recorrer grafos, qué podemos hacer y cómo podemos hacer el recorrido con la idea de buscar un camino ahora, no un vértice, sino que un camino, un vértice que sea óptimo de buena manera. Habíamos discutido algunas otras maneras que en el fondo eran la manera de hacer de backtracking y otras más para hacer el mismo tipo de, para encontrar vértices con ciertas características particulares o ver si existen.
¿sí? Cerramos nuestro tema de búsqueda de caminos y de revisar grafos y nos vamos a ir a un tema distinto. Tengo un par de líos acá. Vamos a nuestro siguiente tema, los algoritmos voraces. Aquí vamos a dar solamente una rápida introducción, no nos queda demasiado tiempo, así que esto simplemente es para plantear de qué estamos hablando. Supongamos que tenemos alguna clase de problema de optimización, o sea, la clase de problemas que nosotros habíamos estado pensando en resolver por la vía de hacer una búsqueda exhaustiva o alguna otra cosa, como por ejemplo a través de backtracking. Y supongamos que la solución a ese problema lo podemos plantear en etapas, o sea, partir de una hoja en blanco y ir agregando cosas. Por decir algo, tenemos, por ejemplo, el problema de necesito, no sé, pues, ejecutar una serie de tareas y esas tareas tienen alguna clase de restricciones entre ellas. O sea, por ejemplo, restricciones en el sentido de que no puedo estar haciendo dos cosas a la vez, o tal vez que las tareas, distintas tareas, hay varias tareas que requieren los mismos recursos, de los cuales tengo solamente una cantidad finita. O sea, que si yo no sé, pues quieren cocinar almuerzo, digamos, y tienen una sola sartén, entonces no pueden estar friendo dos cosas a la vez. Pero sí podrían tener, qué sé yo, calentando agua en la tetera y estar friendo a la vez, o cosas de esa clase. O sea, hay restricciones que hagan que las cosas ciertas combinaciones no funcionan. Y en esos casos, una de estrategias bastante, ¿cómo se llama? Bastante natural es tome algunas de las opciones y vaya agregando otras opciones que no entren en conflicto con la primera, pero en cada paso, digamos, en vez de elegir una cualquiera, elija aquella que en ese momento se ve como la más atractiva. Pero también con la restricción de, básicamente, aquí no hay backtracking, sino que échele para adelante hasta el final. No reconsidere nada. Esto de no reconsidere nada es atractivo porque significa que no tengo que estar volviendo atrás y considerar de nuevo opciones, ¿sí? Y por lo tanto nuestro algoritmo va a ser una cosa bastante rápido, o sea, es una pasada sobre todo el cuento y estamos listos, ¿sí? El punto es que no siempre esa clase de idea de mire cuál se ve mejor en este momento y échele para adelante, resulta ser que nos da una solución óptima. Los algoritmos que resultan de hacer esta clase de cosas se consideran como algoritmos voraces, que es una no demasiado feliz traducción del inglés que lo llama greedy algorithm. Greedy significa algo así como codicioso, ávido, por ahí, digamos, ¿sí? Así que tal vez debería ser algoritmo ávido o algoritmo codicioso, pero eso suena feo. O sea, algoritmo voraz, como que suena como palabra, suena como sonido, digamos, suena bonito y en el fondo ese es el nombre que se usa comúnmente para esta estrategia.
Una cosa que hay que tener presente, como lo dice Jeff Erickson en su libro Algorithms, la página 108 en particular, nos dice que los algoritmos voraces nunca funcionan, lo cual claramente es mentira, digamos, porque realmente sí funcionan en algunos casos y cuando funcionan son espectaculares. El punto a lo que va Jeff Erickson es que los algoritmos voraces solamente funcionan en algunos casos muy particulares y por lo tanto es preferible no confiarse en esto salvo que uno tenga realmente una razones muy de peso, digamos, para quedarse con esta opción. Aún si que el algoritmo voraz no funciona, puede ser que en realidad para nuestro problema lo que nos interesa no es realmente la mejor solución, porque sabemos que obtener esa mejor solución es muy costoso tal vez, sino que lo único que nos interesa es alguna solución razonablemente decente, o sea, no que haya razones para creer que no es la peor posible. Y tal vez el problema que estamos tratando de resolver dentro del problema más grande en el que estamos metidos, digamos, es un problema de importancia menor y por lo tanto nos podemos conformar con una solución razonable, pero no la mejor, y seguir adelante. Y por lo tanto un algoritmo voraz puede ser una buena aproximación a lo que andamos buscando, sería lo que sería el ideal, pero como dicen por ahí, el óptimo es el enemigo de lo bueno, en ese sentido. El costo de encontrar el óptimo puede ser demasiado grande y no vale la pena. La gracia que tienen los algoritmos voraces es que suelen ser muy rápidos, ¿sí? No hay que estar reconsiderando nada, así que por lo tanto es una sola pasada y tenemos lo que andamos buscando. Compárenlo, por ejemplo, con la idea de backtracking. Ya, vamos a plantear un primer problema que es bastante, es medio tonto, digamos, pero sirve para mostrar cómo podrían aplicarse estas ideas. Supongamos que en la Santa María se abre una nueva carrera que se llama Asuntos Caóticos y en vista de que están ya hasta la tusa con ramos como algoritmos y complejidad y otros ramos pesados en la carrera, se quieren cambiar de carrera, ¿sí? Lo atractivo de la carrera de asuntos caóticos es que solamente hay clases un día a la semana, que por alguna razón que a nadie le queda muy claro, los alumnos le llaman el día de sobriedad, los profesores le dan el nombre de día de clase, no se sabe por qué esa diferencia, digamos, y los ramos se aprueban con solo inscribirlos, ¿sí? O sea, ¿para qué estarse complicando la existencia con cosas como notas y cosas así? Estamos hablando de la carrera de asuntos caóticos, así que usted inscribe el ramo y con eso automáticamente al final del semestre le parece aprobado con notación en sí. El problema que hay, siendo fiel, digamos, a su dirección de ¿cómo se llama?, de su orientación de la carrera, no puede ser que las clases comiencen con los bloques, sino que simplemente las clases comienzan en cualquier momento. O sea, la clase puede comenzar a las 8:14 y terminar a las 9:10, por ejemplo, ¿sí? Y eso es todo el cuento, ¿sí? El punto es que mientras tanto en la universidad se instaló un nuevo SIGA que a usted le impide inscribir los ramos que tengan topón de horario. O sea, no puede tomar un ramo que comienza a las
8:15 y termina a las 9:15 y simultáneamente tomar un ramo que comienza a las 9 y termina a las 10, ¿sí? Porque hay un topón de horario, se traslada. También, usted obviamente lo que quiere hacer es titularse pronto y por lo tanto lo que quiere hacer es tomar los más ramos posibles en el semestre. No hay requisitos ni nada, o sea, puede tomar el ramo que sea. El último ramo de la carrera, si quiere, lo puede tomar en el momento que quiera. No tiene por qué estarse restringiendo en ese tipo de cosas. Es la carrera de asuntos caóticos, al fin y al cabo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Tenemos un conjunto de tareas P, que le vamos a llamar P, P1, P2 hasta P sub n. La tarea P sub i comienza en el instante S sub i y termina justo antes de F sub i. O sea, la duración es el intervalo cerrado en S sub i y abierto en F sub i. O sea, la clase comienza a las 8:14, por decir algo, y termina justo antes de las 9:10. De manera que pueda tomar una clase que comienza a las 9:10 a continuación. Y como lo que queremos hacer nosotros es titularnos lo antes posible, o sea, terminar con los ramos lo antes que se pueda, la solución para eso es en cada semestre tomar los más ramos que pueda que no traslapen. Y eso es lo que estamos planteando acá. Supongamos, por ejemplo, el caso que estamos planteando acá. Permítanme poner esta cosa de aquí. Tenemos, por ejemplo, esas tres tareas. En esta situación de acá yo puedo programar, por ejemplo, podría programar solamente la tarea P sub 2, porque esa traslapa con la P sub 1 y la P sub 3. Por lo tanto, si programo P sub 2, puedo programar eso y se acabó mi colección posible de tareas. O podría pensar en programar solamente P sub 1 o solamente P sub 3. Pero obviamente si programo P sub 1 podría también programar P sub 3. Y por lo tanto podría, en el fondo, para esta combinación de acá, programar dos tareas en total máximo. ¿Cómo lo hago? Siguiendo la idea de algoritmos voraces, tenemos varias opciones para hacer esto. Y que lo que es la estrategia de algoritmos voraces es ir considerando las tareas en algún orden y ir agregando la tarea que podamos agregar que no tenga conflicto con lo que teníamos ya. Si programamos las tareas considerando el orden en que están numeradas acá, consideraríamos primero la tarea P sub 1, no tenemos nada programado, no hay nada que pueda entrar en conflicto, agregamos P sub 1 a nuestra colección, perfecto. En segundo lugar, consideramos la tarea P sub 2, la tarea P sub 2 está entrando en conflicto con P sub 1, están traslapando acá, así que no la podemos programar, la captamos. Consideramos P sub 3 no entra en conflicto con P sub 1, perfecto, prográmela y se acabaron las tareas y terminamos con una programación con dos tareas programadas y perfecto. En este caso, con esa numeración de las tareas la cosa funciona perfecto, pero si nosotros hubiésemos considerado las tareas en el orden P2, P1, P3, por ejemplo, habríamos programado la tarea P2, que luego cuando consideremos P1 entra en conflicto con P1, así que P1 no lo podemos programar. Cuando consideremos P3, nos encontramos con que P3 no lo podemos programar porque entra en conflicto con P2 y nos quedamos entonces finalmente con una sola tarea. O sea, el orden en que vamos considerando las tareas acá es importante. Para algunos órdenes, el irlas considerando en el orden adecuado nos da la solución óptima. Es que algunos órdenes, o sea, algunos órdenes sí nos van a dar la solución óptima, otros no.
Y precisamente lo que hace el criterio que nosotros queremos elegir acá es precisamente ver en qué orden vamos considerando las tareas de manera de, ojalá, poder encontrar la solución óptima. La primera idea que a uno se le ocurre es ordenemos las tareas por tamaño, porque si programo una tarea corta, esa tarea corta obviamente va a ocupar menos tiempo y por lo tanto no tapa tanto espacio. O sea, si es que tengo la opción entre elegir una tarea que me toma todo el día y una tarea corta, obviamente la tarea que me toma todo el día me deja todo el día ocupado, no me deja espacio para nada más. O sea, me convendría en ese sentido programar la tarea corta primero. Es un poco la lógica que hay detrás de esto. El problema es que esa estrategia no funciona. Supongamos, por ejemplo, esta situación de acá, un poco la misma situación que teníamos antes. Las tareas acá en orden de tamaño serían P2, P3, P1. Si programo P2, automáticamente me deja fuera P1 y P3 y por lo tanto quedo con una tarea, pero nuevamente igual que en el ejemplo inicial que teníamos, la solución óptima en este caso es P1, P3, o sea, dos tareas. Esta estrategia en este caso particular no funciona. Segunda propuesta, elegir aquella tarea que comienza más temprano con la idea de ir llenando, digamos, el día de un poquitito de principio a fin. La tarea que comienza más temprano, entre las que no entran en conflicto con las que ya tenemos. La idea, en el fondo, es que si ocupo primero las primeras horas del día, eso me deja libre, más libre, digamos, el resto del día para poder programar otras tareas ahí. Nuevamente, lamentablemente, esta estrategia no funciona. Si consideramos, por ejemplo, esta situación de acá, la tarea que comienza más temprano es la tarea P1 y con P1 quedan fuera las tareas P2 y P3 y estamos fritos, por lo tanto nos quedamos con una solución de tamaño 1 cuando en realidad teníamos la posibilidad de tener dos tareas. Bueno, está claro que lo que nos está produciendo problemas son los conflictos. Podríamos entonces considerar estas tareas en orden de irlas programando primeramente aquellas tareas que tienen pocos conflictos, o sea que impiden pocas otras tareas primero. ¿Sí? O sea, si pongo una tarea que tiene pocos conflictos, idealmente alguna tarea que no tenga ningún conflicto, obviamente no produce problemas con nadie. Una que tenga pocos conflictos nos impide pocas otras tareas, así que suena como deseable usar eso. Lamentablemente esta propuesta tampoco funciona. Supongamos este caso de acá. La tarea P1 tiene traslapo con P5, P6 y P7, o sea, tiene traslapo con 3. La tarea P2 tiene traslapo con P5, P6, P7 y P8, o sea, tiene traslapo con 4. P3 tiene traslapo con 4 también. P4 tiene traslapo con 4. Y por lo tanto, P8 es la que menos traslapos tiene, porque traslapa solamente con P2 y P3. Y la tarea P1 y la tarea P4 traslapan con 3. O sea, el orden sería P8, P1, P4, por ejemplo. Y después de programar esas 3, estamos listos y no se pueden programar más tareas, con lo cual tenemos una solución con 3 tareas. Pero está claro, si miran el mono, que en realidad podemos programar las tareas P1, P2, P3 y P4, que son 4 tareas. O sea, son más que lo que estamos
programando con nuestra programación voraz. ¿Sí? O sea, el cuento, estas ideas que teníamos de hacer las cosas de esta manera, como tal, no funciona. Les dejo como tarea, como entretención para esta semana, nos volvemos a ver el jueves, el pensar en alguna otra idea para resolver este problema, que sea, en el fondo, seguir la idea de algoritmo voraz, o sea, no probar y decir, ups, esto no funcionó, probemos otra alternativa, sino que echarle para adelante. Y ver si para las ideas que se les ocurren se encuentran contraejemplos, o sea, situaciones en las cuales su propuesta no funciona. Bien, publiqué sacando la clase, digamos, llegamos hasta acá, publiqué la corrección de la tarea 1, se me había pasado, realmente discúlpenme, y bueno, recogí los certámenes y estoy comenzando a corregirlos, eso me va a tomar todavía un resto de tiempo. ¿Sí? Quedamos hasta acá por hoy día y vamos a continuar entonces con el tema de algoritmos voraces del día jueves, para llegar realmente a determinar bajo qué condiciones un algoritmo voraz sí funciona, o sea, sí me entrega realmente una solución óptima al problema que estoy tratando de resolver. Échenle una mirada particularmente a lo que les dije del algoritmo de asterisco, no se mete mucho en temas, ¿cómo se llaman? En temas teóricos al respecto, pero sí da una serie de ejemplos y lo contrasta con algunos otros algoritmos y bastante entretenido en la lectura de eso. Quedamos hasta acá entonces por el día y nos vemos el día jueves. Chao, chao. Chao, profe. Hasta el jueves.